está el puntero. Y esto se titulaba Homenaje a Manuel Elices. Bueno, y ahora tengo el gusto de presentar al profesor don José Calavera, que es catedrático de esta escuela, lo ha sido durante muchos años, ahora es catedrático emérito, nos va a seguir acompañando todavía bastante tiempo y vamos a cambiar completamente de plano, vamos a pasar de la biología o de las estructuras biológicas a las estructuras macroscópicas. Él, además de ser catedrático aquí, es presidente de la empresa Intemac, por todos conocidos en el mundo de la construcción de los materiales que en ella se usan. Ha recibido varios premios y condecoraciones, entre ellas la medalla Eduardo Torroja, el premio de la Convención Europea de Construcciones Metálicas, es fellow del Instituto Americano del Hormigón, de la Sociedad Internacional de Estructuras Metálicas y Puentes y bueno, otras muchas cosas que no voy a detallar y mucho más interesantes van a ser sus palabras, así que por favor, cuando quiera. Muchas gracias. Yo con el tiempo me voy volviendo no difícilmente presentable, me voy volviendo impresentable. Ante todo quiero agradecer el honor de tomar parte en este homenaje a Manolo Elices, que para mí es un gran honor. Yo conozco a Manolo Elices no de los 28 años que llevo en esta escuela, sino de una época anterior, porque entonces su unidad o su cátedra, yo soy del plan antiguo y empleo el lenguaje antiguo, eran muy pocas personas, Vicente y poco más, ¿no? Pero estaban muy activos en la Asociación Técnica Española del Pretensado, que hoy no existe, es la Asociación de Hormigón Estructural, ha sido absorbida. Pero estaban muy activos en temas de pérdidas de tensión, en temas de corrosión bajo tensión y luego pasaron a comportamiento a bajas temperaturas, es decir, que conocía perfectamente su producción científica, no le conocía como profesor. Luego hemos coincidido aquí muchos años y recuerdo un inolvidable viaje a Chile y a Paraguay, donde llegamos a correr riesgos, ¿no? de varios tipos. Bien, yo supongo que esto es una interrupción. Hace unos años fui a Milán porque se rendía un homenaje análogo a Franco Levi, que ha sido una figura inmensa en la ingeniería estructural. Y hablando con él, le decía, bueno, pues mañana lo vas a notar la diferencia de vida. Y me dijo, no, si esto es para hoy porque es el homenaje, yo mañana a las 9 estoy aquí, ¿no? Y Manolo va a estar aquí, porque además yo es de los poquísimos personas que se jubilan y que no tiene canas, porque no hay más que dar un vistazo a la sala y una de dos, o no tenemos pelo o lo tenemos blanco, ¿no? Pero el caso, eso revela que biológicamente le quedan 20 o 30 años por lo menos de impulso. Cuando me propusieron que eligiese un tema, precisamente en homenaje a Manolo Elices, elegí este tema de la influencia del curado térmico porque estamos en este momento preparando un programa de investigación, un tema que habíamos trabajado hace 25 o 30 años y que utilizamos un dato fundamental proporcionado por una investigación de Vicente y de Manolo Elices, que luego citaré, probablemente ya no se acuerden, pero he fotografiado la revista, que es del año 70 y tantos, ¿no? Y elegí este tema porque hemos recibido instrumental que ahora permite, una de las cosas que hemos recibido es un aparato de medida de temperaturas que aprecia la milésima de grado. Yo me gustaría saber quién necesita apreciar la milésima de grado, pero
evidentemente debe haber. El mundo es muy agradable el ver las sesiones que está habiendo y cómo se cambia, pero es que el mundo de la construcción, y me dirijo a los que no son de la construcción, pues es un mundo, nosotros utilizamos instrumental muy caro, pero no por nosotros. Si dependiésemos solamente de la industria de la construcción, nosotros seguiríamos midiendo a palmos o a lo sumo a dedos. No tendríamos absoluta. Lo que pasa es que nos llegan equipos de la aviación, fundamentalmente de la aviación militar, de la NASA y tal, que luego van pasando y nos llegan a nosotros, pero nos llegan con mucho retraso. Yo, cuando les tengo que convencer a los alumnos de que la industria de la construcción crea muy poco valor añadido y por lo tanto tiene poca posibilidades de investigar y tal, les pongo un ejemplo que es ligeramente un sofisma, pero tiene una parte de verdad. ¿Vosotros sabéis cuánto vale un kilo de piso? Vale 2 euros. Lo complicado que es hacer un piso, el ruido que metes, el polvo que armas y tal, para al final que valga 2. Pero es que el puente es una cosa ya mucho más ilustre, lo lamento por Miguel Ángel, pero salvo que sea de mucha luz, 3 euros el kilo, y ese es nuestro mundo, y de ahí no sale dinero para investigar y tal. Pero pasemos a otro mundo, que es el mundo normal, el mundo utilitario. Pues el kilo de coche utilitario, o el kilo de ordenador, o el kilo de libro técnico, por ejemplo, pues se mueve entre los 60 y los 100 euros el kilo. Y pasemos al mundo del lujo. ¿Sabéis cuánto vale un kilo de bikini de marca? No os lo figuráis. No os lo figuráis. Vale 8.000 euros. Dice, ¿cuánto vale? No, cuesta 8.000 euros. Pero claro, porque además un bikini, yo alguna vez se lo digo y alguna vez se lo he dicho aquí a chicos y chicas de un programa Erasmus, es que el kilo de bikini no tiene materia prima ninguna, claro está, el coste es nulo. Lo que tiene es muchas posibilidades de diseño, de investigación, etcétera. Y siempre se lo digo, este vale 8.000 euros el kilo y el bikini vacío. Y además, bueno, pues vamos a regresar al mundo de los 2 o 3 euros, ¿no? He elegido este tema. Presento muy esquemáticamente para no aburrir a los que no viven en nuestro mundo, pero eso es el esquema de pérdidas de tensión de una pieza pretensada, fabricada por el método de lo que llaman los americanos la línea larga. Se fabrica en mesas con anclajes en los extremos donde se anclan los tendones, después se coloca el hormigón y una vez endurecido se transfiere la tensión a las piezas de hormigón. Las longitudes de mesas, quizá en España anden por los 200 y pico metros, que ya son muchos metros, y el récord puede que esté en Estados Unidos con 300 y pico metros. Hoy no se hacen mesas de menos de 150 metros, ¿no? Y ahí están las pérdidas de tensión, pero hay una disyuntiva, y es si se emplea un curado acelerado del hormigón o si no se emplea. Cuestión en la que no es nada fácil emitir opinión, porque parece que el curado al vapor lo debían hacer los países muy fríos, pero eso es cierto a veces, pero en Alemania hay fábricas de pretensado que, como tienen supercementos muy eficaces y compran mucho terreno, porque las fábricas normalmente no están en las ciudades, claro está, pues transfieren el pretensado, en vez de a 16 o 17 horas, pues lo transfieren al cabo de 3 días. Y
olvidan del calentamiento, que naturalmente es un coste de energía importante, ¿no? Y que tiene otros inconvenientes que ahora veremos. Y, por ejemplo, en España, que fue mi primer contacto con el tema, en el año 63 se puso, por fin, la primera instalación de curado al vapor, la primera mesa universal, pero es que se puso en Sevilla, que probablemente, si en Alemania hay y no hay curado al vapor, en Sevilla parece... Bueno, pues es una cuestión muy difícil de entrar en ella. El problema, en la serie de pérdida de tensión que está esquematizada ahí, normalmente el curado al vapor, partiendo de que la temperatura ambiente sean 20 grados, pues rara vez la gente supera los 70 grados, ¿no? Es una cifra tradicional. Hace falta aplicar el vapor después de un periodo de espera del orden de quizá de 2 horas mínimo, porque si no se pueden producir daños irreversibles en el hormigón. En España, en los años 60, hubo un desastre de una fábrica que empleaba un procedimiento erróneo y que además controlaba mal su producción. Es decir, que cuando se dio cuenta de que tenía un problema por aplicación prematura lo siento mucho, Benjamín, pero estaba en Barcelona, ya no existe, pero es que tuvo que tirar la producción de un mes, la producción de un mes de toda la fábrica. Claro, el aplicar vapor consigue aproximadamente en 10 o 12 horas la resistencia de un hormigón de 28 días, con ligerísimos inconvenientes que no vale la pena mencionar, pero tiene dos aspectos, no digo dos inconvenientes. Un aspecto es que, como se sube la temperatura a 70 grados, la relajación naturalmente aumenta muchísimo. Y el otro sí que es un inconveniente, claramente, y es que la armadura, hasta que se adhiere al hormigón, se dilata y por lo tanto es una pérdida de fuerza de pretensado que no la vamos a recuperar. Pero bueno, eso es un coste, pero permite, por ejemplo, si se organiza bien, ahí está más o menos representado, hacer una producción diaria por mesa, que quiere decir que se hace una producción diaria, pero en 16 horas, porque el turno de 8 horas hace falta para limpiar, preparar la mesa para el día siguiente. O sea que realmente hace falta aplicar vapor muy juiciosamente. Bueno, vamos a ver. Este sería un esquema entre las cabezas de anclaje. El sistema de piezas con separadores hoy no se aplica más que a grandes piezas, es decir, a piezas de tipo de puentes o de vigas de cubiertas. Es muy corriente el fabricar hoy en una pieza continua, desde las viguetas hasta las placas alveolares, pero bueno, eso no es ningún problema. El problema es que cuando hay separadores, y si no hay separadores es igual porque se va a cortar la armadura, se organiza un equilibrio entre la fuerza en la armadura desnuda, sobre todo al bajar la temperatura del curado, que tiene que ser igual a la fuerza en la armadura adherida y más las tracciones en el hormigón. Claro, las tracciones en el hormigón pueden llegar a fisurar a fisurar las piezas, y esto ha ocurrido en España desde hace muchos años. Lo que pasa que entonces no había los trabajos que he mencionado y no sabíamos por qué ocurría aquello. Un problema importante es que en la fuerza de la armadura desnuda, que no nos interesa porque la vamos a cortar, pero lo que sí puede es dificultar
el corte de piezas, sobre todo con mesas tan largas como las que he citado antes. El problema de la armadura desnuda es que no se destesa, aunque destesemos la cabeza, porque se destesa la primera y la segunda y la tercera pieza, pero la 20ª pieza, naturalmente, por rozamiento, está todavía en tensión. De hecho, hoy yo creo que en mesas largas se destesa por las dos cabezas, para evitar ese problema. Bien, pues este tema no lo voy a exponer, lo he tratado muy en extenso en 2 libros míos. El problema es que necesita una pérdida de tensión debida a la aplicación de calefacción. Ahí está más o menos el esquema muy poligonal. La práctica es más suave que lo que yo he pintado ahí, pero está a temperatura ambiente, se suele subir más o menos a 20 o 25 grados por hora, o sea que en 2 horas y media se alcanza la temperatura de curado de 70 grados, por ejemplo. Antiguamente es hasta el año 70 y tantos, hasta el año 70 y tantos. Se transfería la tensión de las cabezas de la mesa a las piezas de hormigón, es decir, se pretensaban las piezas cuando la mesa se había enfriado. Esto era una costumbre. Yo creo que la gente fue dándose cuenta de que evitaba la fisuración del hormigón si transfería cuando la temperatura no había llegado a ser el ambiente. Pero yo no tengo una prueba ni una conclusión fundada, pero yo creo que esto se fue más un truco de fábrica que no se encontraba explicación, porque el tema estaba sin analizar, que el resultado de una investigación. La investigación que veremos ahora naturalmente lo aclaro. Depende de cómo se forma la adherencia, que naturalmente se forma de una manera paulatina, pero vamos convencionalmente a pensar que la temperatura de formación de la adherencia es Z-AD y que se forma instantáneamente. La verdad es que sabemos poco de propiedades de hormigones jóvenes. Se estudió mucho en la década de los 70 y lo que sabemos es de esa década de investigación. Ahora el tema se ha abandonado y deberíamos profundizar, porque el tema es importante para este y para muchos otros temas en construcción de hormigón. Y en cambio Z-SUT es la temperatura de transferencia que, como digo, prácticamente todas las fábricas ahora transfieren sin haber enfriado, porque se dan cuenta de que ahorran pérdida de tensión y sobre todo evitan fisuraciones ortogonales producidas por la... Bien, una costumbre es llamar un coeficiente que es la Z de adherencia menos la Z ambiente y la Z de curado menos la Z ambiente. Claro, si K es igual a 1, quiere decir que la adherencia se forma a la propia temperatura máxima de curado. Y si Z fuese 0, quiere decir que la adherencia se ha formado a la temperatura ambiente. Bueno, esta fórmula es debida precisamente a un trabajo que luego lo presentaré como fotocopia curiosa, hecha por Manuel Elices y por Vicente Sánchez Gálvez en unión de José Oreque y Alderdi, y aparece por primera vez en alguna publicación de la FIP de los años 70 y tantos, y se publicasteis también algún artículo en Hormigón y Acero en España. Bien, claro, tenían que elegir un coeficiente, un valor del coeficiente K, y pusieron 0,5. Yo tomé ese valor de 0,5, lo he utilizado en un libro de Forhaus y en un libro general de cálculo estructural, y no he tenido ningún problema, y mis lectores, que como decía Chesterton, la mayoría pertenecen al género humano, ¿no? Pues no me han comunicado que hayan tenido ningún inconveniente. Pero lo que pasa es que cuando salió el código modelo 90, que salió naturalmente el año 91 o el año 92, pues me encontré con que esta fórmula había sido cambiada y que el K05, que procedía de vuestros trabajos, venía a 0,9.
Yo había estado en la comisión de redacción del Código Modelo, pero había estado trabajando en otras zonas del Código. Y como nos pasa a todos, es que cuando te lees la norma en que estás interviniendo, está imprenta y hay cosas que te sorprenden y cosas que no estás de acuerdo, pero bueno, tú has trabajado en tu parcela. Bueno, pero convencido de que el cambio de 0,5 a 0,9 era fruto de una reflexión y de una investigación, buceé, no conseguí nada. Una de dos. O esto es una errata, o es un atrevimiento de algún incompetente y la prueba es que se ha vuelto yo he vuelto al 0,5, pero la normativa, por ejemplo el Eurocódigo, ha vuelto al 0,5. O sea, que estamos en la misma situación de los años. Este es el trabajo de Vicente, de Manuel Elices. Supongo que los otros dos son miembros de la comisión de armaduras de pretensado. Bien. Tiene una... Es curioso, a mí esta investigación me interesa especialmente porque es una investigación muy teórica, es una investigación de raíz fuertemente experimental y bueno, y que sirve para aclarar un tema y para poder estudiar el tema, porque si no se obtiene la fórmula que hemos visto antes, es imposible desarrollar el conjunto de pérdidas de una mesa de pretensado. Pero luego, ahora lo veremos, acaba en una ventaja económica importante, que probablemente no estaba en el ánimo de los investigadores al principio. Ya se ve aquí que a partir de la terminación del vapor, las tensiones se estabilizan. Esta es una distribución de pérdidas de tensión de una pieza de tipo medio, ¿no? Puede que de canto 50 o 60 centímetros. Y están comparadas sin calefacción y con calefacción. Claro, lo que se ve es que hasta el momento de la transferencia, sin calefacción, hemos perdido un 4 y pico % de la fuerza de pretensado. Fuerza de pretensado que hemos comprado los kilos de acero a su precio y desgraciadamente no los vamos a usar. Pero, o sea que contra las pérdidas hay que luchar dentro de lo posible. Y en cambio, si se aplica calefacción, la pérdida en vez de 4,4 es 13,1. Es un valor medio que puede valer desde la vigueta a la viga de puente, como órdenes de magnitud. Pero si os fijáis en las casillas en verde, es que la relajación producida por la aplicación de la calefacción es un 4%. La misma sensiblemente que tiene sin calefacción, porque si se suma el 3 y pico más las pérdidas que ha habido antes de la transferencia, pues también suman 4. Pero, en cambio, la otra pérdida es la dilatación térmica de la armadura. Es un problema puramente físico de la aplicación del calor, y ese es un 5% y no lo podemos recuperar. Es decir, ese es un coste que hay que pagar. Nos permite fabricar diariamente, nos permite alcanzar en 12 o 14 o 15 horas como máximo la resistencia a 28 días, por lo tanto nos permite ahorrar cemento, manejar un hormigón más moderado de resistencia, etcétera, pero hay que pagar su coste. Pero lo que es esencial es darse cuenta de que las pérdidas, cuanto menos, mejor, pero si las vas a tener, que se produzcan antes de la transferencia. Cuanto antes se produzcan, mejor, porque el problema es que en el proyecto de piezas pretensadas lo que manda es, al transferir, es la compresión en la fibra inferior. Eso está limitado a 0,6 de la resistencia que tenga el hormigón en ese momento, que son a lo mejor 14 horas, una cosa así, y eso es lo que gobierna. Por lo tanto, si puedo evitar las pérdidas, las evito. Pero si las voy a tener, cuanto antes se produzcan, mejor. Lo importante es que se produzcan antes de la transferencia. Resumiendo la tabla anterior,
sin calefacción, en la transferencia hemos perdido un 4%. O sea que tenemos una fuerza en el tendón del 0,96 de la inicial. Y con calefacción el 0,87. El final, a 30 años, que es una buena cifra final, yo discrepo mucho de los que pretenden gran vida para las estructuras, porque yo soy lo que los franceses llaman un señor de cierta edad, ¿no? Pero es que lo que me voy a referir es cuando yo era joven. A mí me han tirado, no por causas técnicas, pero me han tirado la cubierta del pabellón Raimundo Saporta, que me han regalado un nudo, por cierto, que lo hemos puesto allí en la oficina, lo hemos pintado y todo el mundo viene a preguntar si es una escultura moderna y lo vamos a acabar vendiendo, pero porque todo el mundo piensa que es una escultura. Me han tirado las 4 fábricas de Cermao. Fábricas industriales de la época lejanísima de proyectista mía, otras, la estación de autobuses de Cáceres, la primera cubierta que hice, y yo ejercí un poco 10 o 11 años como proyectista, es decir, que mi experiencia es que las cosas no vale la pena gastar dinero para mucho más de 30 o 40 años, porque no. Ya sé que discrepo de otras personas, pero tengo razón. Bien. Sí, los que se ríen es que saben de quién discrepo. Bueno, vamos a concluir, pero, por ejemplo, una pieza de cubierta, una pieza de puente, puede ser la que se representa ahí, y vamos a simplificar aceptando que la tensión es 0 al transferir y abajo el 60% de la resistencia característica al transferir, es decir, la conseguida con el vapor si es que he aplicado vapor, o la conseguida esperando si no he aplicado vapor. Bueno, pues la excentricidad de la fuerza de pretensado es esa, y es proporcional a la resistencia que yo tenga del hormigón al transferir. Por eso me interesa mucho conseguirla rápido y conseguir una resistencia alta. Pero como con calefacción, la fuerza de pretensado después de la transferencia es 0,87 de la inicial, he gastado un 13%, que lo he perdido porque no tengo más remedio, pero sin calefacción, en cambio, tengo nada más un 4%. Bueno, pero entonces quiere decir que si yo tengo calefacción, si he aplicado calefacción, tengo mucha menos, a igualdad de cordones y a igualdad de fuerza de tesao, tengo mucha menos fuerza de pretensado. Esto hay que ponerse en la postura de un fabricante, a lo que le conduce esto. Por eso digo que es una investigación muy teórica, fuertemente basada en la experimentación, y que acaba en una ventaja económica directa. Y es por lo siguiente: los fabricantes tienen una colección de moldes, o N colecciones de moldes. Los moldes metálicos hay que darse cuenta de cómo se hacen. Los moldes normalmente son de chapa de 4 milímetros. Para doblar una chapa de 4 milímetros con radio pequeño, no hay más que irse a unas casas que, por ejemplo, se dedican, la mayoría de ellas, a hacer cajas de caudales. Te puedes imaginar que una colección de moldes vale, pero vale varios millones de euros en un fabricante. Entonces, el problema es que el molde llega hasta un momento flector por el pretensado, que depende de la compresión en la fibra inferior. Bueno, pues como yo tengo, si aplico calefacción, el 91% de la compresión en fibra inferior, si no hubiera aplicado calefacción, eso más o menos es un 10%, quiere decir que puedo hacer dos cosas. He pagado mi coste por la calefacción, pero ahora voy a recuperar la ventaja, que el fabricante la entiende clarísima, porque esto le supone que con un molde de vigas, en vez de 22 metros, con lo que vamos a ver, llega a 25 metros en los puentes. Es decir, que es una ventaja económica difícil de valorar, pero muy importante, ¿no?
Bueno, yo puedo hacer dos cosas. O mantener la misma fuerza y la misma tensión en fibra inferior, pero descentrar más la armadura. Eso no me conduce más que a ahorrarme un poquito de cordones, pero no me conduce a alcanzar luces mayores. Lo inteligente es dejar el centro de gravedad en su sitio y aumentar un 10% la cantidad de cordones. Es decir, aumentar un 10% la fuerza de pretensado, con lo cual, naturalmente, voy a llegar a muchísimo más momento de pretensado y, por lo tanto, a muchísima más luz o en la misma luz a muchísima más carga. El ejemplo es un ejemplo muy curioso. La verdad es que muchas veces cuando se empieza la investigación no sabes si va a servir para algo práctico o va a servir simplemente para aclarar las ideas, que también es una misión fundamental de la investigación. Pero esto lo pongo como ejemplo de una investigación que empieza siendo un tema puramente teórico que preocupaba mucho en aquel momento porque estaba sin resolver y que luego ha acabado en una ventaja importante para los fabricantes. Repito, Manolo, que esta interrupción este día se pasa y mañana a las 9 supongo que y espero verte con el pelo blanco. Yo creo que a ti no se te va a caer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a